너희 믿음이 어디 있느냐, 이 제목으로 은혜를 나누겠습니다. 유대 광야에서 예수님께서는 빌립에게 질문을 했습니다. 사람들이 남녀노유 다 합치면 한 2만여 명이 모여봤습니다. 2만 명이 들판에 모인다면 사람들로 빽빽한 것입니다. 그래서 예수님이 빌립을 보시고 어디서 떡을 사서 무엇을 먹이겠느냐. 거기 빌립은 다른 제자들과 함께 열심히 계산을 해요. 먹일 수가 없습니다. 주님, 떡 살 곳도 없고 돈도 없습니다. 그런데 안드레가 5병 이해를 가지고 나왔습니다. 떡 5덩어리와 물고기 2마리. 어림도 없는 일인데요. 그래도 저한 12제자 중에 안드레만 보리떡 5개와 물고기 2마리를 가지고 나왔습니다. 그것은 그가 겨자씨만한 믿음을 가지고 믿음을 썼다는 것입니다. 믿음을 쓰지 않는 것이 아니라 보리떡 5개와 물고기 2마리라는 2만여 명의 군중에 비교할 수도 없는데도 불구하고 주님께 가지고 나왔습니다. 그래서 주님은 그 믿음을 기특하게 여기시고 받아서 축복해서 남자는 5,000명, 부녀자 합쳐서 한 2만여 명 되는 사람들 다 먹였습니다. 그건 이제 한 일인 것입니다. 여러분도 마음속에 믿음이 있으면 믿음을 써먹어야 돼요. 쓰지 않은 믿음은 소용이 없어요. 그런데 빌립과 다른 제자들은 계산을 했습니다. 계산을 하면 먹일 수가 없습니다. 안드레는 계산했습니다. 그러나 보리떡 5개와 물고기 2마리 정도는 먹일 수가 있다는 것입니다. 하나님이 명령을 하실 때 명령을 순종해야지 그 위에 계산은 하면 믿음이 아닙니다. 계산은 하나님이 하시는 것입니다. 믿음을 가르쳐 주려고 했는데 Jesús quería enseñar la fe a los discípulos. Pero los discípulos no están mostrando su fe. En el desierto de Judá, Jesús de haber mostrado el milagro de alimentar a la multitud con los 5 panes y 2 pececillos, estaba navegando por el mar de Galilea con los discípulos que vieron el milagro y fueron tocados muy profundamente, quedaron muy impactados. Y si ustedes también hubieran estado ahí, también estarían llenos de fe. Pero mientras estaban navegando y cruzando, pasando por el mar, la tempestad vino muy fuerte y se anegaban y estaban a punto de hundirse.
y estaban atemorizados, muy atemorizados, y entonces buscaron a Jesús. Quien estaba durmiendo. Señor, Señor, que perecemos. Entonces, Señor, despertándose, reprendió al viento y a las olas. Y inmediatamente se calmaron. Hizo grande bonanza. Entonces Jesús, mirándoles a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está la fe que tuvisteis en el desierto de Judá cuando visteis el milagro que yo os hice? Jesús les preguntaba, ¿dónde está vuestra fe? Si ustedes una vez habían guardado la fe muy grande, que deben saber usarla, pero no lo está usando. Ustedes también tienen dadas la fe por Dios a todos ustedes. Y tenemos que usarla para desarrollarla. Mientras vivimos en este mundo, tenemos muchos vientos, las olas en nuestra vida. Hay olas invisibles. Se ocurren muchos acontecimientos invisibles. Son las olas invisibles. Siempre nos siguen muchas dificultades, muchos afanes. La razón por la que tenemos las olas en esta vida, porque hay el viento, porque existe el viento. El viento es el problema. Jesús también a Nicodemo, el viento sopla, no sabe de dónde viene, a dónde va. El que ha nacido del Espíritu Santo es el mismo. Como el viento sopla, por eso nosotros sufrimos de las olas. Se ve mayor el frijol del plato de arroz de otro que el mío. Nosotros fácilmente pensamos que solo yo estoy teniendo tribulaciones, sufrimientos. Pero no hay vida en la que no haya olas. Aunque estando juntamente con Jesús, siempre no nos faltan las olas. Siempre nosotros tenemos las olas. Olas económicas, olas de enfermedad. Aunque está Jesús a nuestro lado con nosotros, entonces ¿qué diferencia tenemos al incrédulo? El que está con Jesús, a pesar de las olas, tiene la fe de echarlas. ¿Dónde has dejado tu fe? Así Jesús nos pregunta. Olas económicas, olas de enfermedades, olas políticas, se levantan siempre. Olas de afanes, preocupaciones, inseguridad, desesperanza, etc. ¿Por qué no cesan esas olas? ¿Por qué? Porque no se cesan. Porque hay diablo, porque existe el diablo. Por el diablo.
como el viento se levanta, entonces cuando existe el viento se levantan las olas, así también nuestra vida. Como vienen olas de problema, entonces el hombre sufre. El poder detrás, que es el diablo, tenemos que echarlo, tenemos que resistirlo. Las olas que nos vienen son invisibles, y detrás de esas olas invisibles existe el diablo, el demonio inmundo, el demonio malo. El demonio malo trae olas malas. Jesús reprendió al viento y las olas, ser reprendidas. ¿Por qué reprendió? Porque detrás del viento, de las olas, está el diablo malo, el diablo feo, el demonio feo. Detrás de todas las cosas malas está el diablo. Detrás de Kim Jong-un está el diablo. El diablo lo controla. Según el escritor cristiano C.S. Lewis, los seres que son más fáciles de controlar para el diablo son los que no creen en su existencia. Si no saben que detrás de esas cosas no está el diablo, si no sabe, entonces el diablo puede controlar ilimitadamente. Pero el que sabe de esta verdad, que detrás está controlando el diablo, puede decir: fuera el diablo, Señor, que lo eches al diablo. Así resiste al diablo. Produce el diablo la discordia en la familia y la destrucción familiar y la guía, la bancarrota económicamente. Detrás, así, él lo controla. Nosotros, sabiendo que el diablo está actuándose detrás, debemos resistirlo, debemos echarlo, debemos atacarlo, defender. Cuanto más así limpiar el hilo de araña, si no lo elimina a la araña, siempre se producen los hilos de arañas. Entonces, si no eliminando al diablo que está detrás, las olas que se actúan detrás siempre vienen. Tienen que orar a Jesús. Jesús, que eches esas olas, así se deben acercar a Jesús pronto. En Salmos 86:7. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jesús, siempre viendo nuestra fe, al que ha entendido que tiene fe, nos dice que será hecho como has creído. Y el que no tiene fe le pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Los discípulos atemorizados dicen: Maestro, maestro, ¿qué perecemos? Si sabe que tiene la fe, tiene que reprender al diablo que está detrás.
si se levantan las olas, el viento, el barco se estaba temblando, entonces los discípulos también quedaron atemorizados. Últimamente tenemos a menudo terremotos, se tiembla la tierra. Al temblarse la tierra, nosotros empezamos a tener temor. Mientras así, teniendo el ministerio de 60 años, he también tenido experiencias de terremoto en Estados Unidos o en México. Después de ducharme, yo me puse de la pijama. Así me temblaba, como si borracho. ¿Por qué? ¿Por qué se tiembla tanto? Así por el micrófono se dio el anuncio de que se debe salir del hotel porque se ocurrió el terremoto, se dio el terremoto. Entonces al salir al pasillo, todos así medio desnudos estaban esperando. No podía tampoco montar el elevador. Pero en ese momento yo oré. Yo voy a orar al Señor y síganme a mí, y todos me siguieron. Jesús, Jesús, Jesús. Todos me siguieron diciendo, Jesús, Jesús, Jesús. Así, llamando, invocando el nombre de Jesús, nosotros bajamos las escaleras y llegamos a la primera planta, en el lobby. Al lobby. Ese día ya no quería volver a mi cuarto. Y en Tokio también, en el año 2011, a las 10 de la noche, así me empecé a temblar. ¿Y por qué? Porque me pasa. Sí, por el terremoto. Pero a pesar de esta dificultad, Dios tuvo misericordia de mí y aquí todavía estoy sobreviviente. He sobrevivido. Porque debemos contemplar que siempre hay poder detrás, poder del fondo. En mi vida individual, en mi familia, en mi trabajo, en mi sociedad, en mi país, en la nación, sí. Siempre el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Es el poder del fondo para la infelicidad. Y el Espíritu Santo siempre nos viene para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Es el Espíritu de la vida. Entonces, nosotros tenemos la vida y la tenemos en abundancia. Si su poder del fondo es del Espíritu Santo, si alaba a Dios, si ora y adora a Dios, suceden cosas buenas. Pero si en el fondo, el autor del fondo es el diablo, entonces ocurren las cosas así malas. Los discípulos vieron así con sus ojos claramente el milagro que hizo Jesús en el desierto, pero en medio del mar se encontraron con el viento, con la tempestad.
se desapareció la fe que tuvieron y estaban atemorizados viéndole Jesús, viéndoles, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué no están usando la fe? Significa eso. Si hubieran usado la fe, no estarían atemorizados, no estarían perplejos, sino se habrían acercado a Jesús inmediatamente. Si nosotros sabemos que Jesús está a nuestro lado, no tendremos temor. En nuestra vida cotidiana tenemos fe, pero si nos encontramos con las dificultades, muchos quedan perplejos, desesperados, pero en el momento de la crisis, en ese momento es el momento en el que debe usar la fe. Aunque sea poca, debe usarlo. Jesús quiere, aunque sea poca la fe, Jesús se alegra si lo usamos. Cuando Jesús quería alimentar a la multitud, Andrea entregó a Jesús una caja de almuerzo del niño, 2 pececillos y 5 panes. Prestándole, se lo entregó a Jesús. No valían la pena, no así. Era una carencia, no podría alimentar a todos con eso, pero Andrea tuvo fe de grano de mostaza. Como tuvo fe, entonces entregó y trajo a Jesús 2 pececillos y 5 panes. La fe sin acciones está muerta. ¿Cómo podemos usar la fe? Les enseño la manera de usar la fe. ¿Cómo? Orar. Si tienen problemas, el diablo está trabajando invisiblemente detrás. Entonces, nosotros debemos orar a Dios, mirando a Jesús, a nuestro Señor. Debemos orar. Si nosotros confiamos en Él, bien, aunque oremos con fe de grano de mostaza, podemos quitar el monte. En Salmos 107 del 28 al 30, entonces clamarán a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Si nosotros oramos, Dios apaciguan las olas y nos guían al puerto que nosotros deseamos. El anciano Che Il-sung, el presidente de la empresa TI, que fundó 100 iglesias, que él tuvo muchas olas, muchos problemas en la vida, y sus fábricas que construyeron fueron todos así arruinadas por la inundación. Pero después él, a pesar de esa dificultad de nuevo así construyó las fábricas, pero fueron quemadas por el incendio. Él así pasó por el fuego, por las aguas, a pesar de esas olas que que destruía toda su vida. Él pudo levantarse. ¿Por qué? Porque él agarró a Jesús. Él confió en Jesús.
que estando al lado de Jesús, él pudo aguantar, él pudo perseverar. En Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. A pesar de todas las dificultades y crisis, en el momento en que llegó a conocer que Jesús, Dios, está con él, él pudo vencer a todas las dificultades. Así lo ha confesado. Dios también a nosotros dice hoy en día, hoy también nos dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Siempre debemos estar junto con Dios. ¿Quién puede mandar al viento, a las olas? Lucas 8:25, y les dijo: ¿dónde está vuestra? ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Jesús es el creador que creó la tierra y los cielos. En Salmos 89:11, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Salmos 89:9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Lo que debemos saber, aunque ustedes pierden todas las cosas por el fuego, por las aguas, si Dios está con ustedes, puede recuperarlo todo. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tenemos diversas dificultades, diversas olas, creyendo en que Dios está con nosotros y sabiendo que Dios está detrás de nosotros como el autor de detrás, no es necesario tener temor, porque nosotros podemos entregar todo a Dios, todos trabajados y cargados, venid a mí, yo os haré descansar, así dice Dios. Ustedes también se puede levantar de nuevo y puede ser recuperados. Cuando nosotros aprendemos a nadar, si con mucha fuerza, si nos movemos, nos hundimos, pero si soltándonos así y a las aguas podemos flotar. Si nos así insistimos, así llegaremos a la bancarrota. Pero si nosotros, Señor, que sea muera, que sea viva, que muera, Señor, es tu responsabilidad. Te responsabilizas de mí, Señor. Hagas como quieras, Señor, yo me entrego a ti. Así Dios nos va a ayudar, si nosotros tenemos ese tipo de actitud. Si tenemos problemas, dificultades, debemos entregárselo a Dios por oración, por orar. Y nos guiará al puerto seguro.
Si viene el viento, las olas se levantan, como así en nuestra vida también. Pero el que controla nuestra vida es el Señor, que no es necesario de ninguna manera temerlo. Si el Señor le reprende, de inmediato se detiene y las olas de cualquier problema se enmudecen. Hoy, esta hora también, en esta hora también, si nosotros estamos confiando en Dios o si no estamos agarrados de nuestra cintura por el diablo que está detrás, debemos contemplarlo. No hay en las olas sin el viento. Nuestra vida cotidiana individual también viene el diablo por el impedimento del diablo, ocurren esas olas, esas dificultades. Sin el impedimento del diablo no se ocurren las olas, las dificultades. Por eso debemos reprenderlo, echarlo. Sígame, por favor. Enemigo, diablo, en el nombre de Jesús. ¡Fuera! En el nombre de Jesús te mando. Estad gozosos siempre, orad sin cesar. Dad gracias en todo. Orar sin cesar significa echar a los demonios, al diablo, sin cesar. Dios les considera preciosos. No les deja que tengan soledad. Cada uno de ustedes lo considera como el oro y lo considera como precioso. Entonces, oren a Dios y entréguense a sí mismo a Dios. Entonces Dios les va a ayudar. Pueden echar al diablo y se empezará la obra del Espíritu Santo. En tiempos normales se jactan de creer en Dios, pero cuando su nido está arruinado por una tormenta, se quedan decepcionados y desesperados. Existe ese tipo de personas. ¿De verdad me escucha Dios mi oración y será convertida esta vida desordenada y oscura en hermosa? Si usted puede responder claramente a este tipo de preguntas, es el que está firme en la base de la fe. Hermanos, si conocemos quién es Dios y creemos en Él exactamente, podemos ser más que vencedores sin ser derrumbados a pesar de cualquier tormenta de la vida. Primero debemos pensar cómo es Dios. Hermanos, el Dios en el que creemos es bueno. No hay nadie que sea mejor que Dios. Quizás habrá algunos entre ustedes que dirían lo siguiente: Pastor, ¿ha visto a Dios? Ni habiéndole visto, ¿cómo puede decir que Dios es bueno? Hermanos, aunque no le vemos directamente con nuestros ojos físicos, podemos saber fácilmente que si es bueno Dios o no. Habrá algunos que ya han tenido la experiencia de mudanza. Cuando ustedes llegan a la nueva casa, pueden percibir rápidamente si es bueno o no el que vivía antes en la misma casa, si está bien conservada.
esa persona vivía, una persona muy buena y diligente, pero si la puerta está destruida y todo está mal logrado, pensaríamos que este dueño fue muy perezoso. Aunque no le viera directamente a nuestros ojos, viendo las huellas podemos saber el carácter, la personalidad de lo que vivía antes. De esta manera, viendo las huellas de las obras de Dios, podemos conocer a Dios como es. Pero considerando del mundo en el que vivimos, no debemos hablar de Dios como es, porque el mundo actual no está como Dios había creado. Como lo narra la Biblia, el mundo creado por Dios en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. El mundo que Dios creó en principio era bueno en gran manera al parecer de Dios. Dios creó el mundo hermoso, lleno de orden y vida. Si Dios no hubiera sido bueno, no habría creado el mundo tan hermoso. También al crear el hombre, lo hizo a la imagen de Dios, como el ser más valioso entre todas las criaturas. Pero Adán y Eva fueron engañados por el susurro del diablo, rechazaron el mandamiento de Dios y comieron del árbol, y en conclusión, el mundo donde vivimos se volvió vacío, desordenado y lleno de tinieblas. Además, Adán y Eva vivían comunicándose con Dios en el mundo invisible, cuatridimensional, pero pecaron y su ser cuatridimensional, es decir, sus espíritus murieron, y al corromperse el alma, fueron esclavizados a los deseos de la carne y llegaron a tener lucha interminable de matarse unos a otros, y se enfermaron los cuerpos y llegaron a vivir sufriendo bajo el dominio del diablo. Pero Dios amó y tuvo compasión al hombre tanto que decidió formar un nuevo mundo, lavando y perdonando el pecado. Entonces envió al unigénito Jesús para darse a sí mismo por todos los pecados del mundo. Mientras Jesús estaba en la tierra, realizaba la misión entregada por Dios, de la cual la Biblia narra de esta manera. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, la razón por la que Jesús vino es para dar buenas nuevas a los pobres. El hombre puede ser pobre de doble manera, es decir, pobre de manera espiritual y a la vez material. Después de Adán y Eva, la humanidad es pobre espiritualmente. Para el hombre como descendiente de Adán y Eva, no existe el Dios Padre, ni la palabra, ni la vida eterna, ni el reino de los cielos. Por lo que es pobre espiritualmente, aunque tenga toda la riqueza del mundo. Ese tipo de riqueza es como neblina de la mañana que se desaparece al instante, como las flores y las hierbas que se marchitan. Pero ustedes y yo somos ricos espiritualmente, los que tenemos al Dios Padre, la palabra, la vida eterna y el reino de los cielos, por lo que nos hicimos ricos espiritualmente. Sabiéndolo, debemos dar gracias profundamente por su gracia. El Señor también vino para los que están pobres materialmente.
Nuestros seres humanos no fueron hechos originalmente para que viviesen pobres. Antes de crear a Adán y Eva, Dios preparó todo de manera abundante en medio del cielo y de la tierra, por lo que Dios no quiere que suframos por la pobreza. En Gálatas 3, del 13 al 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la maldición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo vino y murió crucificado, tomando todo el pecado de la humanidad, por lo que fuimos liberados de la maldición y llegamos a disfrutar también de la riqueza material. Pero el Señor no dijo que se le convirtiera de repente en un ambiente de riqueza. No dijo que derramaría materiales como lluvias abriendo las ventanas del cielo. El dar buenas nuevas a los pobres significa que el corazón de los pobres se convierte en la conciencia, en la persona que tiene la conciencia de riqueza, escuchando buenas nuevas de Jesucristo. Numerosos descendientes de Adán, de costumbre, habla de la siguiente manera: a mí no me va bien, soy pobre, yo no puedo. Pero si el pensamiento está acostumbrado de la conciencia pobre, jamás puede llevar la vida victoriosa. Sobre todo de nuestro corazón se debe echar la conciencia de pobreza y fracaso. Mirando la cruz de Jesús, debemos llenarnos de la conciencia de riqueza y éxito. Y también Jesús vino a dar libertad y emancipación a los cautivos. Después de Adán, todos hombres viven cautivos del diablo. Aunque la civilización humana se desarrolla cada día más, los seres humanos todavía sufren atados por el diablo. Cuando establecí la primera iglesia, todos los hermanos que venían a nuestra iglesia de Toldo eran pobres. En ese momento solamente tenía un saco y un par de zapatos, pero había uno que me los robaba. No solamente el saco, sino también todas las cosas que se le veían. Él era líder de una banda muy famosa en nuestro barrio. Siempre, de día y de noche, se peleaba que no tenía dientes enteros. Y de vez en cuando venía a la iglesia para molestarnos. Pero en un viernes, en el culto de la vigilia, escuché gritos de los niños de la escuela dominical mientras estaba yo en mi cuarto. Entonces salí a verlo y unos niños le estaban gritando a un adulto arrodillado. Ese hombre era el líder de la banda, quien vino también a ese día también robar algo, pero fue detenido por los niños que oraban en la vigilia. Esos niños le gritaban a ese hombre: espíritu inmundo de que toma licor, sal de ahí. Espíritu de banda, sal de ahí. Espíritu de robar, sal de allí. Unos niños de edad de 6 o 7 años le estaban gritando con mucha fuerza. Pero ese hombre tan grande como oso estaba arrodillado y a cada grito de los niños vomitaba. Entonces pensé que sería mejor no aparecer yo ahí. Por toda la noche se escuchaban gritos y al día siguiente en la mañana descubrí que por la oración de los niños de la escuela dominical, ese líder de la banda llegó a arrepentirse de su pecado, creer en Jesús y recibir al Espíritu Santo, hasta hablaba lenguas. Hermanos, el gran poder de Dios es inimaginable. Este hombre, después de haberse convertido al Señor, en poco tiempo empezó a tocar el tambor cuando cantábamos y entró en el seminario de teología y llegó a ser pastor y está guiando a muchos al Señor. Hermanos, así en el lugar donde se transmite el Evangelio,
se ocurre la obra de que el cautivo del diablo llega a tener la libertad y la emancipación. Y también Jesús vino a dar vista a los ciegos. Hermanos, si no pudiéramos ver, qué grande sería nuestra dolencia. Cerrando los ojos, den solamente 3 pasos. Se sentirán como si se cayeran de un acantilado. Perder la vista es una dolencia tan grande que es difícil describirse. Pero, hermanos, ¿una vez han pensado del ciego espiritual? Antes de ser caídos, Adán y Eva no solamente tuvieron el mundo de la carne, sino también el espiritual. Pero al rebelarse contra Dios, quedaron ciegos espiritualmente. Por eso los hombres del mundo hoy en día son ciegos espiritualmente, que no saben de ninguna manera de dónde han venido, por qué viven, ni a dónde van, caminando sin saber el propósito ni la dirección de la vida y se caen a la destrucción eterna. Mientras presidía un seminario para los ministros en Okinawa, escuché un testimonio de un ministro. Él dijo que estudiando en un seminario de teología liberalista estaba perdiendo la fe día tras día, que luego dejó la fe al final y el sueño de su ministerio también lo dejó. De esta manera estaba vagabundeando paulatinamente, se empeoraba la vista, que llegó a la etapa en la que no podía ver las cosas a un puesto de los lentes. Cuando fue al hospital, el médico le dijo, sus ojos no pueden ser sanados medicinalmente. Los nervios de los ojos están muriendo. Por fin, en ese momento, llegó a acercarse a Dios. Así dijo, Dios, si vives de verdad, sanas mis ojos físicos y también espirituales, para que pueda entender que los prodigios escritos en la Biblia son reales. Así oró fervientemente clamando y de manera misteriosa, desde aquel entonces empezó a mejorar la vista y la recobró. Al recobrar la vista física, por fin entendió la obra de Dios, se arrepintió y recibió al Espíritu Santo y llegó a abrir los ojos espirituales. Y al recobrar la vista espiritual, llegó a creer completamente en la Biblia y ser ministro fiel al Señor. Hermanos, originalmente éramos ciegos, pero Dios nos hizo que renaciéramos en Jesús y nos derramó el Espíritu Santo, que llegamos a ver al Dios Padre, al Hijo Santo y al Espíritu Santo y el reino celestial. Por lo que en esta tierra no solamente vivimos con la carne, sino también esperando en el mundo espiritual, vivimos con la esperanza de Él mismo. Y a continuación el Señor vino a poner en libertad y emancipación a los oprimidos. Los oprimidos, de los que dijo Jesús, son los que están sufriendo por las enfermedades. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hoy en día también Jesús quiere sanar a ustedes de enfermedades, extendiendo sus manos. Cuando presidía una conferencia en San José, vino una pareja de Los Ángeles con su bebé cargado de 3 meses. Este bebé nació con el corazón que tenía agujero, que su rostro siempre era pálido y no cesaba de llorar. En el hospital les dijeron que el bebé era muy pequeño, que no puede ser operado y tenía que ser más grande, pero el problema era que no podía sobrevivir el bebé hasta ese momento. En la hora de orar por los enfermos, Dios me dijo que el corazón del bebé fue sanado, pero no me salía de mi boca esta declaración. ¿Por qué? Porque de parte de los padres oí hablar de que a un médico célebres estadounidenses dijeron que no podía ser curado. Entonces dejé a otro lado
ese dicho y proclamé la sanidad de otras enfermedades. Pero así, si yo no lo dijera y la pareja volviera llorando por no haberle dicho, se sentiría culpable en gran manera. Por eso declaré inmediatamente que el bebé que tiene enfermedad cardíaca se sana ahora mismo. Entonces vi que la pareja muy emocionada se abrazaron y lloraron de alegría. Pero viendo esa imagen me preocupé que si acaso no se sana, aunque Dios me dio la revelación como ser hombre, yo también se debilitó mi fe. Y yo estaba almorzando con los ministros de la iglesia y esa pareja también fue invitada con su bebé. Ay, pastor, anoche, como usted dijo, que el bebé fue sanado y nosotros con gran alegría volvimos al hotel, pero se lloraba más gravemente. Entonces entró en nosotros la duda y toda la noche sufrimos mucho, pero en la madrugada así pensamos, como dijo el siervo de Dios, que el bebé fue sanado. Entonces nosotros también tomamos la decisión de creer de nuevo. Y aún pasando un día, ni vemos la señal de que fue sanado. Entonces yo en mi interior, es fracaso. Entonces yo oré al Señor de nuevo. Señor, ¿este niño fue sanado de verdad? Entonces, pero en mi corazón el Espíritu Santo me dijo, no te preocupes, el milagro no se manifiesta, a veces no se manifiesta inmediatamente, se manifiesta paulatinamente. Así me dijo el Espíritu Santo. Entonces, al terminar la conferencia en San José, fui a Atlanta para presidir un retiro de los ministros y me llamó un pastor de San José. Reverendo Joe, ¿se acuerda de la pareja que trajo a su bebé cargado? Sí, me recuerdo de ellos. Cuando la pareja regresó a Los Ángeles, al llegar allí se sanó completamente el bebé. Hermanos, Cristo es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Hoy, en esta hora, en este lugar, los oprimidos por el diablo se sanan por el Señor, para que podamos vivir como padre sano, madre sana, esposo, esposa, hijo sano. Y Jesús vino a predicar el año agradable del Señor. Por el primer Adán fuimos echados de Edén. Perdimos la comunión con Dios, la bendición de Edén, la vida eterna, la salud y la sanidad. Vivíamos echados en la tierra maldecida. Pero Jesús vino y nos dio su gracia a través de la redención en la cruz, por lo que podemos disfrutar de la comunión con Dios. Poseemos la vida eterna, liberados de la maldición y entrar en la bendición preparada por Dios, y llegamos a obtener la sanidad y la vida eterna. Jesús murió crucificado, pero resucitó, lo cual es la misión cumplida que le entregó Dios. En Juan 19, del 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, por lo que ahora cualquiera que creyere en Jesús, quien le hace renacer por el Espíritu Santo para que sea hijo de Dios. En Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy, en esta hora, cualquiera que creyera en Jesús renacerá como hijo de Dios. Dios, a nosotros, quienes estábamos arruinados por el pecado de Adán, en Jesús nos recuperó, a quienes le agradan a Dios.
En 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, como Dios les tomó como real sacerdocio, pueblo adquirido. Todos los que están aquí ahora deben saber claramente que todos ustedes son buenos en gran manera a la vista de Dios. Como le pareció bueno el primer mundo a Dios, también el siguiente lo quería crear hermoso. El diablo trajo todo lo malo y todo lo feo a este mundo que se convirtió mal en gran manera a la vista. Pero Dios quiso convertir en lo bueno. Por eso envió a Jesús, hizo hermoso, a su parecer, todo lo ensuciado por el diablo. Y ahora Dios nos envió al Espíritu Santo y está recreando este mundo de manera hermosa. Hermanos, como vivimos tomándonos de las manos de Dios tan bueno, no es necesario quedarnos frustrados por cualquier tormenta que viniera en nuestra vida. Creyendo en Dios bueno, salgan adelante de continuo por fe. Dios bueno recuperará todo lo arruinado de mi vida. Lo sueñe, lo crean y lo confiesen con sus labios. Entonces el Espíritu Santo obrará y les vendrá maravillosos cambios y creaciones. Aleluya.